Te vengo a invitar a la Cuarta Ruta para que nos prestes ojos y juntos encontremos los distintos métodos para aumentar la creatividad en nuestras políticas públicas. ¿Cómo están? Oye, vamos en esta cuarta charla. Se está viendo la presentación, ¿no es cierto, Jorge? La pantalla, estoy compartiéndola, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, sí. ¿Ah? Hoy día, en el fondo, vamos a hablar de emprendimiento, de creatividad y del desafío millennial. Son tres temas separados que están en el medio ambiente de lo que estamos viviendo. Y básicamente lo que tenemos es básicamente, como dijo Jorge, este es un trabajo que se está haciendo en la Fundación La Cuarta Ruta, en la cual no solo vamos a hacer con la gente del Partido de la Gente una academia, nosotros tenemos una academia que es una academia madre que tiene más de 100 libros de filosofía que están trasladados a audio y material de trabajo en políticas públicas y cosas como un aporte al país. Lo que hemos venido hablando es que estamos en una jaula y nuestra jaula es ideológica, y es ideológica por nuestro pasado militar, nuestro pasado medieval, de principio de autoridad, nuestra educación francesa, que solo nos enseña método y buscar principios. En este país el que encuentra el principio, andan todos buscando el principio, son muy francés, que explica todo, ¿ah? Y el método que es la papa, que ese método es capaz de explicarlo todo. Eso en la historia de la idea es ilustrado. La ilustración pretendió hacer eso. ¿Ah? Y el peso es el peso de la crisis, el peso de las calles, el peso de que estamos frente a una crisis que ya lo hemos hablado repetidamente cada vez que Chile se enfrentó a una parecida. En 1810 se demoró 20 años hasta encontrar el orden, en 1830 con el régimen portaliano, el 91 desde la guerra civil no encontramos el orden hasta que llegó Alessandri el 20, pero en realidad hasta el 32, donde recién hubo aporte, y cuando empezaron los problemas en la época de Frei Montalva, el 66, con la reforma agraria, vino el golpe militar y no encontramos el orden hasta el año 89 con la vuelta a la democracia y con un presidente y un equipo que instauró un método nuevo. Cada vez esto ha significado métodos nuevos. Alessandri instaló un método nuevo, una interpretación nueva, y nosotros estamos proponiendo los 7 valores. Entonces, lo que andamos buscando son herramientas, pero estas herramientas mentales, herramientas de comprensión, herramientas traídas desde la filosofía y partir, lo que hemos dicho, y poner la carreta detrás de los bueyes. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a estar buscando? Y ojos donde mirar. El ojo, siempre yo doy el ejemplo de que el ojo es como ese reglam que uno se ríe mucho, donde va una señora a arreglar el auto, el mecánico levanta el capó, le aprieta una tuerquecita y le cobra por los 30 segundos 80 lucas. La señora dice, pero se apretó un tornillo nomás, ¿cómo me cobra tanto? Bueno, es que yo sabía cuál tornillo era el que había que apretar, digamos. Está cobrando por saber, tener el ojo y decir, escuchar, mirar y decir. Entonces, ¿dónde miramos? Nosotros estamos proponiendo, para salir de esta crisis, 7 valores y una estrategia. Los 7 valores son los que ya hemos dicho. Chile tiene que trabajar el pluralismo. Nosotros estamos comprometidos a desafiar la educación para que esta educación sea una educación más creativa, valorar y reconocer a los emprendedores, pero avanzar en cosas que, por ejemplo, los movimientos ecologistas nos piden. Una sociedad más responsable. La próxima charla vamos a hablar y una sociedad que no... Rodrigo, ¿sí? espérate, ahí existen algunos que dicen que no escuchan nada, algunas personas. Nada. Entonces, ¿ya? bueno, aquí está todo bien. Aquí está ¿ya? todo bien. Parece que es un problema local porque yo escucho perfectamente. Me gustaría saber bien cuántos son los que no escuchan bien. Aquí por lo menos hay 4 personas. Hernán, Jorge, Carlos. Ya, entonces hagamos una cosa. Déjame hacer dice, debe impresionar donde sale el auricular, dice alguno acá. Puede que sean personas que estén escuchando recién.
Si son solo 4, yo me imagino que es problema del computador de ellos. A veces cuando yo he entrado al... Si Carlos, Hernán y Juan me aparecen como que no tuviesen micrófonos tampoco. En fin. Lo que habría que pedirles es que si pueden salir y volver a entrar, yo creo, porque si son esos 4 nomás, es raro que algunos escuchen y otros no, me imagino yo. Ya, bueno. Veamos si lo podemos. Yo no te pensaba interrumpir, pero sí que nomás total va a quedar grabado, así que. Claro, ya. claro. Listo. Entonces, volvemos a que parte de las herramientas son estos 7 valores. Veníamos diciendo que la próxima charla vamos a hablar de la responsabilidad y la filantropía y el pragmatismo y la libertad. Ya hemos hablado y esbozado ciertas cosas que vamos a repasar, las cosas más fundamentales del pluralismo, del emprendimiento y de la creatividad, y ahora vamos a hablar, del pluralismo, de la libertad y del emprendimiento, y ahora vamos a hablar del emprendimiento y la creatividad para rematar con la responsabilidad de la filantropía e ir justificando, y ustedes irán viendo si tiene mérito o no, por qué es esta estratégica. Ahora, hemos dicho básicamente que los países se mueven por valores, que cuando hubo un régimen portaliano son pequeños esquemas, pero se mueven por valores. Cuando hubo un régimen portaliano, Portales encontró 4 cositas con las que ordenarse. Encontró el principio de la autoridad, tan tratado hacia atrás y que viene desde la época inmemorable. Imagínense, la autoridad es medieval, es de la época de los zares romanos. Encontró el orden administrativo, encontró la idea inglesa de que las leyes funcionaran, a pesar de que Chile nunca han funcionado las leyes, sí funcionaban comparativamente más, y eso hay que darle el punto, que lo que funcionaba, por ejemplo, en otros países de América Latina, y encontrando estos principios, y el otro era la parte económica, un régimen liberal, el país se ordenó más o menos. Cuando vino Patricio Aylwin y sacó algunas cosas de lo que había atrás, por ejemplo, todos creíamos que iba a cambiar el modelo económico, no lo cambió, esto asesorado por la gente en el año 89, de CIEPLAN, pero sí incorporó la democracia y incorporó un tipo más pluralista de democracia, porque antes de eso estábamos todos peleados con todo. En la época de la Unidad Popular, los demócratas cristianos no se podían ver con los socialistas, logró una conjunción ahí y logró algo así como una lógica de familia, que eran los principios de Aylwin, que eran los principios católicos, y logró hacer avanzar el país hacia adelante, pero al final esto se transformó en lo que todos estamos viendo, que es una mafia un poco de los partidos políticos y de los grandes poderes económicos, que es lo que se está alegando. Nosotros proponemos estos principios y es lo que estamos recorriendo en la filosofía de la Cuarta Ruta. Entonces, hemos hablado sobre el pluralismo y lo central que hay que acordarse ahí, que el pluralismo, según varios autores, pero entre ellos Stuart Mill y Isaiah Berlin, que es el que sigo yo, se trata de reconocimiento, de reconocer valores, reconocer al otro, ir a reconocer, y nosotros tenemos que reconocer a los emprendedores, reconocer a los millennials, reconocer a los viejos que les está costando vivir con las jubilaciones que hay, reconocer a las mujeres, reconocer a los pueblos originarios, reconocer los distintos géneros, y cuando hablábamos con Jorge Pasadores de acá, decíamos, bueno, el pluralismo cuesta. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta? Y una de las explicaciones posibles es porque Chile ha sido históricamente un país de raigambre autoritaria. Lo militar es autoritario, lo medieval es autoritario, lo portaliano es autoritario, y la ciencia, y no nuestro método de enseñanza francés, también persigue una verdad única. O sea, el pluralismo es el que más nos cuesta, ideológicamente nuestras cabezas no están seteadas para una mente pluralista. Por ejemplo, un país como Canadá, donde la gente es muy tolerante, se acepta. Y Stuart Mill nos recordaba que en Europa esto fue
obligación. Se metieron todas estas culturas en Europa, pero para él era lo que había, el método que había hecho a Europa grande. Stuart Mill lo dice por ahí por 1850, hace 170 años, era la gran diversidad de caracteres y culturas que habían aportado mucha novedad y que a partir de esa novedad había salido el país que más progreso había alcanzado. Y eso es lo que imitó después Estados Unidos. O sea, el pluralismo hay que ponerle ojo, no estoy diciendo que nosotros partamos con esto, pero significa empezar por reconocernos nosotros y después seguir por reconocernos. Entonces, es contracorriente el pluralismo. Y hablamos sobre la libertad, y aquí es lo único que quiero explicar es que hay muchas corrientes liberales, 7, que son distintas. Por eso es muy difícil formar un gran partido liberal. Pero en realidad, en cierto sentido, la de Stuart Mill, que es el liberalismo a través del pluralismo, la séptima, es la que reconoce que todos están incluidos. O sea que se puede ser liberal por la vía, como decía Kant, de la autodeterminación. O sea, yo obedezco a mis propias leyes y el no por paternalismo. Se puede ser liberal porque uno cree ser liberal por la vía de no intervenir las cosas, no uno decidir, sino que dejar ver. Se puede ser liberal por el lado de la economía, que eso lo sabemos muy bien acá y hablamos del neoliberalismo, pero también se puede ser liberal por el lado de la imparcialidad y por el lado del emprendimiento, como la Ayn Rand, y de los creadores. Entonces, no es raro que cueste agarrar a los liberales. Tenemos a gente como Agustín Esquella, que viene de repente de corrientes más izquierdas y son liberales, también tenemos gente que aparentemente en otras cosas de la vida es muy conservador, pero son neoliberales. Entonces el liberalismo es una corriente muy extensa y en cierto sentido conduce de alguna manera hacia el pluralismo, o al revés. Si somos pluralistas, necesariamente vamos a terminar siendo liberales. Están relativamente conectados. ¿Qué toca ahora? ¿Ah? Bueno, lo que toca ahora es un análisis histórico, pero histórico en Occidente, en la primera parte, de el rol del emprendimiento en la economía que tenemos, porque hay mucho reduccionismo y si no entendemos la economía tal cual está allá afuera, porque hay muchos tipos de interpretaciones, va a ser difícil que valoricemos. Los emprendedores dependemos de que haya la posibilidad de crear, de hacer empresa y de la libertad, que ha sido un problema constante y que va a seguir estando ahí. No, va a haber gente que va a preferir métodos estatistas, a la salida vamos a hablar por los distintos contratos de trabajo, un lugar más protegido, y va a haber personas que van a preferir más libertad, y vamos a ver después con los millennials cómo nuestros hijos se anclan en esta segunda posibilidad. Entonces, habíamos hablado de que el emprendedor, partiendo por el emprendedor de feria hasta llegar a estos, son nuestros héroes. Todos son nuestros héroes y nosotros establecemos esta filosofía para encontrar esa esencia, porque razonar como razona un emprendedor no es lo mismo que razonar como razona un intelectual o como se razona en la administración pública, y en consecuencia es en sí, y esa es la novedad de lo que defendemos nosotros, una filosofía no solo de vida, sino que una filosofía hecha y derecha. Entonces, mientras Nike establece al héroe como el deportista, Apple en su campaña piensa diferente, establece al creador disruptivo, a Einstein, a Luther King, a cuánto creador disruptivo. La cuarta ruta establece al emprendedor como el héroe y al millennial como la persona que lo va a vivir de mejor forma, porque es parte de la evolución lógica de lo que pasa en Chile, pero como está establecido en este grupo de valores, que son los 7 valores, para nosotros el emprendedor es una ruta
que en Chile está poco explorada y que vale explorarla. No, no estamos proponiendo un camino único y que todo el mundo sea emprendedor. Eso no va a pasar. Tenemos que entender mejor a los emprendedores porque es algo al cual podemos caer todos en algún minuto de la vida. Hay emprendedores que parten sin ir ni siquiera a la universidad o saliéndose del colegio. La mayoría de los grandes emprendedores como Steve Jobs votaron la universidad y fueron emprendedores antes que prepararse mucho más en cosas técnicas porque encontraban que estaban perdiendo el tiempo. Y hay emprendedores que a los 30, 35, cuando pierden la pega, se vuelven emprendedores. Hay emprendedores que se vuelven porque entendieron algo de su empresa y quisieron hacerlo solo. Hay emprendedores que se vuelven, y nos dicen a nosotros en las calles, porque tenía que comer. Porque de alguna manera las personas van a comer y van a estar, van a hacer lo que sea para comer, van a poner un puesto en la feria, van a pedir cosas para irla a vender. Nosotros hemos recorrido el país entero y vemos las distintas causas. Incluso una novedad es que hay emprendedores que se vuelven emprendedores en la jubilación. O sea, que trabajaron 40 años en una empresa, 25 años, y no les alcanza y con la indemnización que les dieron ponen un local en el centro de Quillota o de repente en Puchuncaví adaptan sus casas para rentar piezas o ponen un bolichito en la casa misma y nos volvemos emprendedores. Entonces, no hay un momento en la vida para ser emprendedor. Hay una dialéctica que es la combinación de dos cosas. Bueno, si puedo me encuentro una pega, pero si no, estoy obligado a ser emprendedor porque tengo que vivir. Y eso debiéramos tenerlo en cuenta. Y aquí habíamos usado ciertas categorías para describir bien que eso, el arrojo es el emprendedor por obligación. En cambio, la resolución, y yo estoy resuelto y quiero elegir mi propio proyecto, el emprendedor que ya a mucho más temprana edad o porque quiso saltar de una empresa porque dijo esto lo puedo hacer yo, no tengo por qué estar. Ahora, de todo esto, lo importante es que para ser emprendedora se requieren herramientas y ojos distintos que para trabajar en el Estado o para trabajar como intelectual o para ser artista. Algunas pueden coincidir, pero lo que no está estudiado, y nosotros lo estamos haciendo, anclándonos mucho en experiencia práctica y también en culturas emprendedoras. Porque cuando nosotros decimos que hay culturas distintas, lo importante es entender que cada cultura crea su tipo de genio. ¿Ah? Cuando se hablaba, y hay un libro de un general Tellez que al principio que hablaba de una raza militar por la raza del pueblo mapuche y hablaba que Lautaro era un genio, él recordaba, miren, los genios no se producen solos. O sea, Italia tiene grandes pintores como Da Vinci, Miguel Ángel, y son capaces de producir genios. Genios son personas que establecen nuevas reglas, que cambian la manera de hacer las cosas. ¿Ah? Entonces, los españoles tienen a Cervantes, pero Cervantes no es una casualidad, hay otros escritores antes y después hay genios escritores. Los grandes genios emprendedores están en los pueblos de habla inglesa, porque hemos dicho que ahí se ha adoptado un sistema en que le ponen más fe, y el héroe, todos estos que hacen Facebook, que hacen Google, que hacen Apple, todos esos son héroes locales. Ustedes vieron la muerte de Maradona, digamos, y que era un ídolo, ¿ah? Que Nápoles se paró y que en Argentina el genio deportivo o el genio futbolista es más fácil que en Chile. ¿Ah? En Chile el genio militar ha sido más fácil. ¿Ah? Obtener a un Lautaro que fue capaz de un pueblo, que esto lo relata Rosales a lo largo de la historia de Chile, de un pueblo que jugaba con elementos, la chueca y otro juego que era como el fútbol, pero con la pelota agarrada para ensayar. Jugaba sus juegos, que era muy raro que tuvieran ese tipo de juegos, orientado a lo militar. El ídolo ahí era el militar, y no es solo bravura. Lautaro fue capaz de cambiar las armas porque no le servían las flechas con piedra, inventó el lazo, inventaron la estrategia, hicieron varias cosas que estaban en la dinámica de lo que el pueblo estaba por llegar. Bueno, nuestra tesis es que llevamos 40 años siendo emprendedores y llegó el minuto
de reordenar esto y de usar esto como un motor impulsivo y un motor cultural de la sociedad. Y estos tipos de emprendedores no son trabajos de mala calidad. Yo me canso de decirle a los ministros que salen en la televisión, no, que no tienen AFP, no, que no tienen ISAPRE, no, que no tienen condiciones dignas de trabajo, y las personas que te dicen que ese es su problema. Patricio en la Plaza San Felipe vende anticucho y dice, no, yo mantengo 7 bocas con mi carrito. 7 bocas con mi carrito, vende su anticucho a 1.500 pesos, se puede vender 100, 150 el día a 1.000 pesos, son 150.000 pesos, 200.000 pesos, gana bien. Y dice, mi problema, ¿cuál es? Explicarle a mi hija por qué me llevan preso. Me da vergüenza decirle a mi hija que me llevan preso. Y yo estoy vendiendo anticucho y estoy sosteniendo 7 bocas, incluso una no es ni siquiera hija mía. Y una sociedad que mete preso a sus emprendedores debiera preguntarse si está por el camino correcto o si tenemos que buscar mecanismos, no voy a respuestas ni soluciones más distintas. Pilar vive en Chincolco y Pilar es lisiada. Y ella me cuenta que está obligada, un emprendedor por arrojo, está obligada a ser emprendedora. Y yo le digo, ¿por qué? Porque soy lisiada. Bueno, ¿por qué no te dan pega? Eso es lo que creemos todos al principio, que a los lisiados no son emprendedores porque nadie los quiere contratar. No, me dice, yo en el supermercado del pueblo me han ofrecido pega. Lo que pasa es que el Estado me da una pensión de invalidez de 80, 100.000 pesos, no me acuerdo cuánto me dijo, pero no era más que eso, y la pierdo si encuentro trabajo. O sea, el Estado tiene una ley que hace que los lisiados por 100.000 pesos debieran estar obligados a no trabajar. Y como todos sabemos, 100.000 pesos no alcanza. Es otra de estas leyes ridículas. Entonces, esto debería ser casi como un subsidio por la disabilidad, pero Pilar en el fondo me dice, nadie va a perder 100.000 pesos, y tiene toda la razón, digamos, nadie va a perder una renta vitalicia de 100.000 pesos. Entonces esas personas lo que hacen es, hacen pan, hacen mermelada, hacen boliche, hacen cualquier cosa, pero no pueden aceptar siquiera un trabajo porque el Estado los castiga con perder sus pensiones. Entonces en Chile hay muchos emprendedores que son lisiados. ¿Ah? Entonces, en lo que tenemos que entender es que, de alguna manera, la economía en la que estamos viviendo, que le dicen capitalismo, tiene algo de creatividad. Nosotros defendemos una esencia emprendedora, romántica, de creadores, de que se te ocurra y ser creador de algo. Y de alguna manera, las bases económicas para sustentar el sistema como un sistema que está en la dirección correcta, lo vamos a tomar de una discusión de un autor que se llama Schumpeter, que escribió Capitalismo, Socialismo y Democracia, y que es una muy buena discusión con Marx respecto del sistema económico, pero no vamos a hacer la típica discusión de mercado o no, sino que nos vamos a ir a la parte de si es que hay algo así como el fin de la oportunidad de inversión, vale decir, si la torta es fija y hay que repartirla, y hay proletario y propietario, y es una pelea eterna e irremediable, que es la típica discusión entre la gente de derecha y los de izquierda. Vamos a pasar por la destrucción creativa, vamos a pasar por... Schumpeter es pesimista, dice, esto no lo va a ganar, él escribe más o menos por la Segunda Guerra Mundial, por 1845, y él nos dice, no, este tema no lo va a ganar el capitalismo, lo va a ganar el socialismo por algo del derecho de propiedad que vamos a ver, ¿eh? Y vamos a hablar en el fondo sobre si es que efectivamente es cierto o no que la economía tiende solo a 2 clases, o si hay muchísimas más, que es la tesis en el fondo que defendemos nosotros. ¿Por qué estamos pasando por esto? Porque cuando hablemos de programa económico, tenemos que tener claro más o menos
de qué estamos hablando, y estas son las tesis nuestras y son para la discusión después, pero están tomadas de un autor que se llama Schumpeter y perfeccionadas con la experiencia emprendedora. ¿Qué significa fin de la oportunidad de inversión? Quiere decir que a lo largo, en la época que escribió Marx, en 1870 más o menos, entre 1850, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, en el fondo, las maneras de que el mercado crecía era porque descubría nuevos mundos. Aparece China, o aparecen nuevas rutas, o aparecen, no sé, América, y crece el mercado. Entonces, lo que se decía ahí, el crecimiento se debe a que se incorporan nuevos, nuevos mercados, pero ellos no veían que el crecimiento, los nuevos mercados los veían no como lo que es tan evidente hoy día, que de repente un mercado alguien lo inventa, inventa los computadores que antes no existían, inventa la industria de la experiencia. Entonces, todos los nuevos mercados no son, Schumpeter dice, no hay tal cosa como el fin de la oportunidad de inversión. En consecuencia, esto que lo tienen claro los pueblos de habla inglesa, ¿ah? Se enfocan mucho en crear nuevos mundos para el desarrollo de la humanidad. ¿Ah? YouTube y cualquiera de eso. ¿Ah? Lo que ellos ven y la diferencia con Marx, básicamente, que es la principal discusión, la discusión que lleva más de 150, 170 años arriba de la mesa, es que Marx ve que el mercado es fijo, que hay leyes y que el lugar que tú ocupas en el mercado va a ser siempre fijo, o sea que tu creatividad no te va a permitir sortear eso porque hay desigualdades muy fuertes. Ojo, Schumpeter habla muy bien de Marx, ¿eh? Lo describe como un profeta, como un sociólogo, como un economista y como un maestro, y se gasta 90 páginas del libro en alabarlo, y yo coincido con él. Marx hizo un grande aporte económico, es el padre de la sociología, tuvo discípulos y fue un gran maestro, y bueno, no estoy tan de acuerdo con las profecías, pero con mucho aporte en la economía, aportó una cosa que fue el primero que desarrolló una teoría del valor. Entonces no estamos aquí en un análisis de reducción, diciendo que está. Pero ver el aparato como fijo, como que inamovible, como que no hay posibilidad de salirse él y que el aparato al final nos obliga a ser quienes somos, es una tesis que si bien es cierto, yo la puedo entender, no es una ley de la naturaleza, y eso es lo que hacen los pueblos de habla inglesa, que buscan maneras de ir encontrando la evolución adentro a través de algo que se llama la destrucción creativa. ¿Mm? Entonces, esto es la destrucción creativa. Usted tiene un teléfono y cada uno de estos teléfonos, hasta llegar al último, fueron dejando obsoleto el anterior. Y ese es el tema. Incluso yo le objeto más que nada una cosa semántica a Schumpeter, porque hablar de destrucción creativa podría inducir a algunas personas a pensar que primero se destruye y después se crea. No, y es al revés. Primero se inventa el teléfono que sigue ahí en la secuencia y después queda obsoleto el otro. El caso más claro está al final, que es un computador que tiene cámara fotográfica y que es el que usamos todos. ¿A quién se le ocurriría usar el primer ladrillo que está ahí? Pero hay algo así como una genética. O sea, todo esto es el camino hacia adelante. Es como el mismo camino que le decía que los pueblos tienen para despertar nuevos genios, cuando los italianos saben mucho de arte o de música, y ahí aparecen, o los alemanes o los escritores ingleses como Shakespeare y otros que vienen de una tradición. Bueno, hay algo así como que en cada una de estas fases se requiere ir inventando de nuevo el mundo. Aquí no hay algo así como un mundo que apareció porque se descubrió. Se descubrió, fue un acontecimiento que se descubrió porque estaba ahí, lo fueron a buscar. No, estos son inventos, y por eso la creatividad como algo fundamental. ¿Ah? Cuando Kodak, que era un coloso, quiebra, ¿por qué quiebra? Porque ya la gente sacaba la foto desde el teléfono.
y esos rollos que están ahí quedaron obsoletos. Se creó y esto superó la cámara fotográfica. Esto está dicho por varios autores. Aquí está Tom Peters, que en una de sus frases dice que Europa, que en un periodo determinado había creado 4 millones de empleos, mientras Estados Unidos habría creado 29. Y así él define, otro autor inglés, la destrucción creativa. Sí, pero Estados Unidos creó 73 millones de empleos. Miren, escuchen bien la frase, para que vean qué es la destrucción creativa, que yo propongo invertir y decir la creación que termina destruyendo, termina dejando obsoleto. Los americanos alcanzaron 29 millones después de lo que no tiene gracia a menudo, destruir 44 millones. ¿En qué empresa? En Sears, en Ford, en Chrysler, en AT&T, en IBM. En esos lugares se perdieron los trabajos y los compensamos luego creando 73 millones. ¿En dónde? En la industria nueva. Esta es una cifra que él miró entre el 78 y el 98. Estas eran las empresas nuevas en ese entonces. CNN, Genentech, Amgen, Fidelity. Y la Unión Europea, que es la parte francesa que tenemos nosotros, consiguió más bien la despreciable suma de 4 millones sin destruir nada, creando 4 millones de nuevos puestos en el sector público. O sea, una economía emprendedora tiene este problema y esto son parte de la problemática que tenemos que analizar, porque a la larga todo lo nuevo, si somos excesivamente creativos, quiere decir que vamos a dejar personas sin trabajo, pero esto puede generar un reciclaje importante. Miren lo que pasa ahora. Yo estoy, por ejemplo, en mi rubro general, tengo hotel y restaurante que estaba entrando y la pandemia nos hizo perder. Pero tengo amigos que están en la industria de tecnología y están tapados de trabajo. O sea, unos de repente estamos en el lado equivocado del desarrollo, pero esto es un tema que hay que realmente tener en cuenta. Y de alguna manera lo que estábamos diciendo es que todo se conserva, que en el fondo esto funciona en el conocimiento, esto es una idea hegeliana, no como la benzina, en que uno le echa benzina al auto y el auto anda. Nosotros cuando hablamos de esto de una manera como funciona el metabolismo, estamos diciendo que esto funciona en el fondo como uno come, que es que cuando yo como, el organismo se queda con algo de lo que está. No es como la benzina que pasa y se consume entera, se queda con algo y ese algo, lo bueno lo saca, desperdicia y no pasa de largo. Entonces el conocimiento es así. Por eso para formar genios se requiere un país que lleva mucho tiempo, porque van juntándose estas capas de conocimiento. Aquí está el mismo ejemplo, los celulares, los televisores, desde el Antú que veía yo cuando era chico, el blanquito que está al fondo, hasta televisores inteligentes que captan internet, digamos. El conocimiento va incorporando algo de lo que tenía el primero, está en el último y es parte de la cadena del desarrollo y de la formación de expertise. El tercer problema es la idea de la propiedad, porque siempre que hablan de propiedad se habla de una manera materialista, digamos. Schumpeter dijo, esta es su tesis, que las personas cuando son dueñas de acciones no es lo mismo que sean dueñas de su auto, por ejemplo, de este auto que estoy enamorado, o de mi casa, o de mi parcelita, o de cualquier cosa, que la propiedad va cambiando de tipo y de poder, y que en el fondo de alguna manera las empresas grandes van a terminar muriendo porque los propios accionistas de la empresa pelean contra la propia empresa en las juntas directivas y no se sienten parte, no sienten que sean de ellos. Es una tesis que yo no comparto con Schumpeter, porque hay distintos tipos de propiedad. Está la propiedad intelectual, la propiedad del diseño,
por ejemplo, Picasso tenía esto muy claro. Una vez le dijo a un amigo, yo sé hacer plata. Entonces le dijo, ah, sí, qué interesante, le dijo el amigo, estaban comprando él cuando no había euro, cuando conversaba esto, habían pesetas, y le dijo, sí, yo te voy a mostrar, pásame un billete de, no sé, 20 pesetas. El amigo se lo pasó, Picasso le puso una firma, se lo devolvió y le dijo, mira, ahora vale más tu billete. En consecuencia, Picasso es dueño de esa firma, si la hago yo, no tiene el mismo valor que si la hace el artista que ha hecho esos cuadros que están allá atrás. El valor de los diseños, en la arquitectura donde veo yo, hay arquitectos que hacen diseños muy como Matías Klotz o otros muy importantes y que a la larga ellos son dueños de su capacidad de arte. Por eso nosotros venimos conectando al emprendedor con el artista. Pero lo que tenemos allá afuera no es que sean proletarios y propietarios, ¿ah? No es eso. O sea, en el fondo lo que tenemos es una sociedad que ha diversificado mucho sus medios de producción y que a la larga hay, no sé, una diversidad de cultura. Los emprendedores podríamos ser una clase distinta, los artistas podrían ser una, cada uno, o sea, se forma por cada, la idea de Marx decía que el telar de mano creó la sociedad feudal y el telar de vapor, la sociedad industrial. Bueno, ahora tenemos muchos telares, muchas maneras distintas de ser. La generación de nuestros hijos, de los millennials, nos está reclamando una sociedad distinta. Nos dicen, viejo, yo no quiero ser como tú, ¿ah? No me interesan las mismas cosas que a ti, no quiero un auto grande, no quiero una familia grande, quiero tener libertad, no quiero un trabajo de por vida, no quiero todas las verdades con las que nosotros crecimos, los sueños, las fotos que nos guiaban, son absolutamente distintas en las distintas generaciones, digamos. Entonces, de alguna manera, esto se puede ver en la historia del contrato de trabajo, que es lo último que voy a decir. Para que, no. El contrato de trabajo ha tenido fases. Yo lo he dividido y solo voy a hablar de los últimos 60 años en el contrato antiguo, o sea, el contrato de mi papá, en el contrato de Mar Rojo, en el contrato emprendedor y el contrato millennial. El contrato no lo tomen como el contrato que uno va y firma, sino que el acuerdo tácito que uno buscaba para ir a trabajar. Es mental, tómenlo filosóficamente. Entonces, a mi papá lo que le interesaba era esto, un día de trabajo justo por un pago justo. Él era un empleado de la Endesa, que era una empresa estatal, y lo que se hablaba de la empresa y este contrato que hoy día en el Estado se mantiene todavía ese tipo de contrato que se le pide ser leal, trabaja duro, sea obediente. Eso es lo que le pide el empleador al que trabaja. Y la recompensa es, te voy a dar un trabajo seguro, aumentos de sueldos moderado, nunca, pero te voy a ir subiendo a poco, y seguridad financiera. Ese es más o menos lo que cada uno tenía en mente de que era lo justo. Eso hablamos 1960, 1970 para atrás. Así era el contrato y era la única alternativa en la industria y en distintos lugares, y eso era lo que los propietarios de las empresas creían que había que hacer. Pero hay algo así como un contrato de Mar Rojo. El Mar Rojo es una economía, así como, por ejemplo, imagínense el comercio, el retail, las grandes tiendas, los supermercados, donde hay tanta competencia que a la larga hay que sacarse los ojos para poner ese tema. Yo trabajo en la construcción y la construcción es muy competitiva, entonces hay que estar muy atento. Y en este contrato, que en general es el que se vivió en los 90 hasta hoy día, en Chile la mayoría de los contratos que se ofrecen son como este, se dice, la propuesta es trabajemos más y arriesguemos más por el mismo sueldo. Y que en el fondo la empresa establece que la manera de pertenecer en la empresa es ser como
el que se ofrece voluntariamente a todas las tareas, hacer el trabajo y el de alguien más, el contrato transpirado, contrato para el que nacimos los chilenos porque somos de guerra, el contrato de guerra, Mar Rojo, un contrato de logística extrema. Y la empresa dice que le puede proveer un trabajo si se puede, si viene una pandemia no, y te va para la casa, digamos, hacer gestos de que le importamos y un sueldo constante. Es difícil que vayan subiendo los sueldos, suben muy, no como era en la antigua empresa o como es en el ejército, como es en la administración pública que va subiendo el sueldo de a poco. Esto es una cultura distinta. Yo he vivido mucho esta cultura de los años 90 hasta acá en Chile. ¿Ah? Pero hay otro tipo de contrato que es el contrato emprendedor, que se trata, que yo básicamente en los últimos 15 años lo aplico mucho, de hacer como sociedades mutuas. Las pymes hacemos muchas asociaciones entre nosotros, ¿ah? Y compartimos del valor, pero esto se traslada incluso para ¿cómo se llama? Para la relación con muchos de la gente con que trabajamos. El contrato emprendedor es una sociedad de mutua experiencia, es una alianza, ¿ah? Que te invita a desarrollar destrezas útiles para la empresa, aplícalas de una manera en que tengas éxito, compórtate de acuerdo con los valores de la organización. Esta es la historia, cómo se ha ido desarrollando, ¿ah? Y lo que te vamos a dar un ambiente estimulante, un apoyo para desarrollarte y una recompensa según el aporte. Muchos emprendedores hacemos esto, que andamos buscando, tanto con nuestros trabajadores como con otros emprendedores, la manera de potenciarnos, de generar valor y después ver cómo lo compartimos. Ese contrato, que es muy difundido en los pueblos de habla inglesa, en Chile no es tan difundido. Pero ahora los millennials han desarrollado un nuevo tipo de contrato, ¿ah? Y el contrato que quieren trabajar como si esto fuera un juego, cosa que para nuestra generación es violenta, quieren una experiencia, quieren cambiar el mundo. Si me ofreces cambiar el mundo, lo hago. No, yo voy a trabajar 2 años y me voy a ir de viaje, voy a hacer otras cosas. Muchos millennials están en esa de que el trabajo se mira de una manera distinta a lo que lo miraba mi papá, a lo que lo miraba yo cuando era más joven o a lo que lo miro con ojos emprendedores. Entonces, para ellos el contrato es una experiencia, un juego, estar entretenido y va avanzando allá, coexisten. Y en Chile, lamentablemente, todavía estamos muy atrasados en esto. Yo diría que un momento de cambio de leyes se podría mirar con nuevos ojos lo que es nuestra economía y lo que es nuestro, y estos sí son temas constitucionales y sí son temas atingentes, pero cuando hablamos de la filosofía y de la historia, la pretensión nuestra es entregar elementos para lo que viene ahora, para una reflexión en torno a estos elementos, porque cualquier programa de gobierno, cualquier nueva constitución, tiene que considerar dónde estamos parados. En el fondo hay un elemento desde Aristóteles que es, lo dijimos la clase pasada, que es, Aristóteles decía que las categorías eran el logos, la lógica, la racionalidad de las cosas, el ethos, la ética, los valores, ahí están los 7 valores de la cuarta ruta, y el pathos, las pasiones. ¿Ah? Ahí está el héroe romántico, el héroe emprendedor, ahí están los millennials pidiéndonos una sociedad de experiencia, de emociones. Y esas 3 combinaciones están arriba, van a seguir estando mientras el hombre sea hombre. Necesitamos cosas racionales, necesitamos cosas que responder a ciertos valores centrales, y nosotros estamos proponiendo en la Fundación estos 7 valores, y necesitamos también que se nos entienda que somos seres humanos, que tenemos emociones, que tenemos pasiones y que necesitamos relatos que nos convenzan. Por eso cuando a los millennials les dicen, los invitan a cambiar el mundo, se suben al barco con entusiasmo y con ojos brillantes, y eso es parte como es la vida y cómo se ha ido transformando la vida, porque no es la misma vida que viví yo en los años 80, ni mucho menos es la que vio mi padre cuando era joven, o sea, en los años 60, cuando era universitario, 50 o 60. Va cambiando esto y eso es natural. Y tenemos que entender que una buena comprensión del país y jugársela
por algún tipo de país de futuro y de visión de futuro anclado en nuestra historia y con un logos, como decía Arturo, con una razonabilidad, con herramientas y con ojos concretos, es lo que nosotros pretendemos fomentar en la Fundación La Cuarta Ruta. Eso es todo, amigos. Voy a dejar de compartir. Jorge, te cedo la palabra. Rodrigo, ¿Aló? Rodrigo, a ver si por ahí tienes una Sí. lamparita para alumbrarte un poquito mejor. Sí, sí tengo, sí, lo que pasa es que me entusiasmé tanto que me quedé hasta sin luz. Dame un segundito que primero quiero dejar de... Espérate, déjame. Ya. Súper interesante todo hoy día, ¿cierto, Jorge? Sí, sí. Y la vez pasada fue muy teórico todo. Sí, pero fíjate que igual me gustó mucho. A mí también. Esta visión de los 4 formas de trabajo es muy potente, es una cosa que nadie está discutiendo en la política hoy día. Claro. Cómo se mueve el mundo laboral. Ya, pues, entonces ahora vamos a ser todo oídos para Sí, ver opiniones. Ahora sí, ahora viene la parte de preguntas, la gente que quiera emitir algún comentario, alguna pregunta a Rodrigo, démosle un tiempo a que tiene lejos el interruptor de la luz este A gallo. que, a que encienda la levantarse luz. bien. No, oye, no te riáis de mí, que me hiciste ir a buscar una lamparita, pues no está... Ahí puede ser que Ahí estemos sí, mejor, ¿o no? ahí sí, claro, Ahí claro. está, ahí está. Ya, Ahí. que tuve que ir, ni me di cuenta que se había oscurecido, les pido mil disculpas. Ya. ¿Aló? Ya, pues ahora Sí. muchachos, vamos bueno, como ya es costumbre, Había vamos a una hacer niña que había levantado la mano, mejor ya, así. perfecto, perfecto. Jorge, coordina tú Sí, las preguntas. sí, vamos a ir. Sí, yo quisiera, como siempre, comenzar yo, comenzar yo con mi primera pregunta. ¿Cómo crees tú? Yo sé que tú no tenés todas las respuestas, Rodrigo. Bueno, ya lo hemos conversado antes. Los Pero filósofos tenemos preguntas que duran puras preguntas, pues sí, 2500 años, no respuestas. por eso es un desastre conversar con ustedes, pues, porque es puras preguntas, nunca responden nada, pues. Oye, no, dime una cosa, de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento, ¿cómo crees tú que por ejemplo, se puede traspasar esta barrera, la barrera política de tanta traba al emprendimiento en general en Chile? Y no me refiero solamente a la gente que quiere abrir una empresa, sino en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos emprendiendo este viaje que es hacer un partido político y nos encontramos con este señor Estado que nos pone muchas trabas para poder concretar una cosa, ya que en algunos casos es cierto, es un paso necesario, pero también es cierto de que en algunos casos las trabas que te ponen son excesivas. Ya esto no te lo quiero plantear solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito del emprendedor. ¿Cómo los más pequeños pueden atravesar esa muralla para empezar a marcar una diferencia? Eh, y que de alguna manera esa diferencia se imprima de alguna forma en el futuro, en el quehacer de nuestro país. ¿Ya? Porque, bueno, tanto en el lado del emprendimiento como en la política, etcétera, en la misma ciencia, en el arte, etcétera, 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 en el deporte, siempre nos encontramos con esta muralla del señor Estado, como que pareciera que le teme algo, que se le pareciera que teme que se le escape de las manos ciertas cosas, y en vez de promover ciertas cuestiones para que todas estas cosas, todos estos emprendimientos deportivos, artísticos, etcétera, se desarrollen, hace todo lo posible para que, o sea, da la impresión de que hace lo posible para que no ocurra. Entonces, Sí. me gustaría saber tu opinión personal de cómo los pequeños podemos de alguna manera agarrar vuelo y atravesar esa muralla. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, tú recién lo mencionaste, en Estados Unidos como todo lo contrario. Puta, tú empezáis en un garage y después termináis con una fábrica de computadoras de no sé cuántos miles de millones de dólares. Es como todo lo opuesto, ¿te das cuenta?
Sí, sí. A ver, mira, no es que esta es una parte de la respuesta, que es la parte en la que nosotros estamos haciendo hincapié majaderamente en la Fundación La Cuarta Ruta con Pedro Sariego, que es la parte ideológica y la parte histórica. Hay que entender que el Estado es desde que se decretaron las democracias a quien se transfirió la soberanía. La soberanía era del rey, del señor feudal, se transformaron estas sociedades a partir de la Ilustración en sociedades que la soberanía se le transfiere al pueblo, pero a la larga la ejerce el Estado y se trata de controlar. ¿Ah? En el fondo, ¿pero qué pasa? Que dijimos la clase pasada que los emprendedores son los que logran el desarrollo y ha habido una pelea constante entre si el Estado puede controlar todo. Y la lógica es una lógica legal. Si uno escucha a Claudio Rego, a la mayoría de los abogados, a la mayoría de la gente de la concertación y de ahí para la izquierda, lo que ellos pretenden es entender todo, generar las normas perfectas y es una mentalidad leguleya, no es una mentalidad emprendedora. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que mientras no cambiemos la ideología del Estado, estamos mal. Y es tan claro que es una ideología que tal cual nuestra educación, que es una educación diseñada para que entienda matemática un poco o más un poco de letra y un poquitito de historia, que eso es todo lo que nos enseñan en los colegios, la gran crítica, ¿no? Para que seamos creativos, otra cosa, mientras el Estado tenga esta idea de la Contraloría, de todo lo legal, de un sistema que parece del siglo XIX, al final lo que van a hacer y te dicen, mira, yo llevo cuánto tiempo tratando de sacar un permiso para poder trabajar ahí en el barrio Conchitoro, que me mandan de vuelta del Ceremi a la municipalidad, que cada cosa es un tremendo trámite, todo está en el marco de cosas legales, regular, con una concepción muy limitada de lo que es el bien y cómo se hacen las cosas, tanto que los emprendedores nos tiramos los pelos, de repente decimos, estos gallos no pueden estar locos, o sea, te incentivan al final a hacer todo ilegal porque es tan difícil ser legal en este país, que la verdad es que ese se llama mentalidad, viene tan lejos como Locke y Kant. Kant siempre veía la legalidad incluso de nuestros valores y de la ética, porque hay algo así que el hombre sabe construir que son como legalidades. Y el problema que tenemos es largo, son luchas ideológicas, son luchas de ideas dominantes. Y en Chile los emprendedores solo, de manera masiva, llevamos 40 años, del 84 a la fecha, un pelito menos incluso de 40 años. Consecuencia, estamos compitiendo con lógicas que vienen de la época de la Ilustración, están compitiendo no sé, Descartes escribió en 1640, o sea, son casi 400 años contra 40 años, digamos, no son, se parece al dicho de los 30 años y no los 30 pesos, te fijas yo, ¿no? Y tenemos que luchar por nuestra ideología y porque entiendan que en el emprendimiento nos juntamos todo, el emprendimiento es creativo, el emprendimiento es pluralista, puede ser responsable, puede ser filantrópico, pero es la esencia del ser libre. Consecuencia, hay una lucha, pero no es una lucha es iluso, es ingenuo pensar que el Estado no va a existir. Es una lucha para que el Estado funcione con otra mentalidad, para que se ayude de manera emprendedora. Por eso la filantropía que proponemos nosotros es emprendedora. Entonces, esto parte de nuestras verdades y nunca ha sido distinto. ¿Ah? Eso es en el fondo lo que se gana con la filosofía. Mira lo contracorriente que somos nosotros. Si hace un par de años lo que querían era eliminar la filosofía y capaz que la eliminen. Ahora, lo que enseñan en el colegio tampoco es filosofía, es un poco de historia de algunos autores, pero no es a pensar. Nosotros decimos a Chile le falta pensar y le falta ser creativo. ¿Y al Estado tú crees que piensan mucho en el Estado o son muy creativos o son parte de los mismos problemas sociales que tenemos y están anclados en sus propios dogmas? Es el problema y esa lucha entre más y menos Estado, que era del siglo XIX, se retomó con mucha fuerza en Alemania, te voy a decir. O sea, hay unas corrientes neoliberales que se llaman ordoliberalismo, que nacieron en Friburgo y son austriacos, Hayek y von Mises,
O sea, hay algo que se llama la democracia cristiana, es la neoliberal en Alemania desde 1948. En consecuencia, estamos hablando de que el liberalismo, la lucha contra el Estado, ¿por qué? ¿Por qué en Alemania? Piensen bien, porque en Alemania estuvo Hitler, porque en Alemania fue la Primera Guerra Mundial, porque se dieron cuenta de lo peligroso que es un Estado tan poderoso, ¿ah? Y que dicte la verdad incluso de la raza perfecta. Tiene que ser todos rubecitos, de ojos azules, no nos gustan los judíos, vamos matando 6 millones. El Estado es peligroso, es totalitario, pero es absolutamente necesario. El problema es que la ideología del Estado no puede ser feudal, debiera ser emprendedora. Y ahí están los grandes logros sociales que logra la filantropía, que es lo que vamos a ver la próxima clase, conectándolo con lo que nos quedó pendiente de creatividad. Eso es como mi opinión. Disculpa que la ponga desde el punto de vista de lo que yo encuentro que es primero, y lo que encuentro que es primero es que nos convenzamos de algo. Yo te voy a decir una cosa, en estos libros sobre Lautaro, ¿cuál fue la gran gracia de Lautaro? Además de inventar nuevos métodos, poderle ganar a los españoles, fíjate que en toda América murieron 40, por decirte, unos cuantos cientos o miles de españoles para conquistar tremendo y vasto imperio, los aztecas, los incas. Y resulta que Lautaro, que era un gallo, un genio, un creador y adaptador de nuevos métodos, que había sido trabajado con Pedro de Valdivia, había visto que los españoles les dijo, miren, era un gran orador, ustedes están equivocados, que los españoles no son invencibles, y si me dan el mando, yo les voy a enseñar cómo se les vence a estos gallos. Y ahí cambia una primera verdad, la verdad de todos los pueblos originarios era que el español era invencible. Lo primero que cambia acá es que acá existía una persona en toda América que dijo, a estos les ganamos, y nunca los conquistaron. Y en Tucapel fue la primera vez que un pueblo nativo derrota a una nación desarrollada. Acuérdate que España tenía una de las armadas más potentes del mundo en la época de la conquista, y Lautaro, readaptando un par de cosas, inventando el escudo, inventando el lazo, inventando la estrategia, la guerra de guerrilla. Lautaro, su busto está en la escuela alemana de militares como un gran héroe que anticipó la guerra de guerrilla, la que usaron los vietnamitas por 400 años, fíjate. O sea, es convencernos, y es porque él se convenció que podía ganarle a los españoles, y por eso nunca conquistaron al pueblo mapuche, el que debiéramos sentirnos orgullosos, porque muchas de esas aptitudes son parte y están en la genética de nuestro desarrollo de hoy. Todo parte por acá, por la cabeza, por diseñar una estrategia, diseñar una táctica, por pensar, por ser creativo y por saber en qué mundo nos estamos moviendo. Si el gran problema del Estado es que el Estado cree que está bien y está en 1960, está en el contrato antiguo. ¿Tú te imaginas un Estado en el contrato millennial? Es difícil de imaginar. Te aseguro que vamos a llegar para allá. Vaya a estar tú y yo muertos, pero para allá va a llegar, sin duda. Gracias, Rodrigo. Vi por ahí una mano levantada. Yaritza. Yaritza primero. ¿Le puedes desbloquear, Pedro, el micrófono, por favor? O Yaritza, tú misma lo puedes desbloquear ahí. Eso, ahí. No, está bloqueado tú. Ahí sí, ahí sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí sí, Hola. ahí sí. Buenas noches. Voy a tratar de resumir al máximo mi opinión, ya que en realidad este tema es tan interesante que da para una cátedra muy larga. Primero que todo... Da para un semestre. Sí, primero que todo decirle a Rodrigo que muchas gracias por la maravillosa clase que ha otorgado el día de hoy. Está muy actualizado con el contenido actual de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y eso es un gusto oírlo, porque en realidad uno se da cuenta que está invirtiendo el tiempo de una manera espectacular en estas reuniones y motiva a que esto siga ocurriendo. Necesito más de estas reuniones, Rodrigo, por favor. Bueno.
Gracias, feliz. Para eso está la Fundación La Cuarta Ruta y la alianza que tenemos con ustedes. Voy a informarme mucho porque es la segunda reunión a la que asisto, entonces ahora voy a informarme respecto a eso. Bueno, Rodrigo, tú hablaste de varios temas de mucha importancia. Dentro de ellos, quizás no con la terminología técnica, pero sí hiciste mención de ellos, como por ejemplo lo que estamos viviendo actualmente en Chile, que es la transformación digital. ¿Ya? Es un tema que se viene muy fuerte, muy heavy. En cuanto al tema de los contratos también, el contrato, por ejemplo, actual que va a proyectarse en su mayoría va a ser el artículo 22 del Código del Trabajo, que prácticamente es un contrato básicamente que te permite poder trabajar con la libertad de administrar tus tiempos. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿y cómo controlan que tú estás realizando tu trabajo desde tu casa? Fácil, lo controlan a través de todo lo que significa en línea, ¿ya? Con el simple cable de red a internet pueden medir que tú estás conectado realizando tu trabajo o no realizando tu trabajo. Son temas que lamentablemente para muchas personas hoy en día en nuestra sociedad son muy desconocidos. Hace poco yo tuve el placer de poder estar en la Expo Smart City Santiago, donde se habló de todo lo que se viene a nivel de país en cuanto a la transformación digital. Y la verdad es que yo escuchaba y a mí no me cuadraba porque los proyectos que se tienen son muy grandes, son muy maravillosos, la idea es espectacular, el Estado respalda esto a cabalidad, pero yo digo, ¿en qué momento queda el egoísmo de lado y se piensa en aquel ciudadano, en aquel individuo que no está actualizado, que no es un nativo digital como yo, que no es un millennial, que no tiene idea de las leyes actuales, que ni siquiera se imagina que hace poco, el año pasado, en el mes de abril, si mal no me equivoco, salió una ley que significa que a nivel público se tiene que comenzar a eliminar toda esta burocracia del papeleo que uno tiene que realizar, del trámite que uno tiene que realizar en papel para determinadas funciones o determinados temas, y se tiene que hacer todo ya en forma digital. Se tiene que comenzar a digitalizar todo, pero hay muchas personas, mi vecina de la esquina, por dar un ejemplo, que no tiene idea, ya sea por su edad, por su nivel de educación, etcétera, que todo esto está cambiando en su país. Entonces, yo pensaba y decía, claro, los cambios son maravillosos, las propuestas son formidables, se viene un montón de ofertas laborales a nivel social. Va a llegar Microsoft con un proyecto pero gigante a Chile, están invirtiendo muchos millones en eso, se van a generar muchos empleos con eso, pero ¿empleos para quién? ¿Empleos para quiénes? Nativos digitales, millennials, quienes sabemos lo que es el teletrabajo, para los emprendedores que tuvimos que teníamos un proyecto con el modelo antiguo y que tuvimos que formalizar todo con la tecnología actual de la digitalización, que tuvimos que capacitarnos para adaptarnos a este nuevo cambio que está ocurriendo a nivel social. Pero insisto, ¿dónde queda la política de ayudar y de asistir a esa persona, a ese ciudadano que no tiene idea cómo crear una cuenta de correo electrónico? Entonces, Rodrigo, me encantó cuando tú dijiste que el Estado tiene una mentalidad completamente retrógrada. Porque claro, dice, traigamos esto, invirtamos en este proyecto, hagamos lo siguiente, pero ¿dónde está la asistencia a la señora Juanita y los medios para que la señora Juanita aprenda a realizar este tipo o se adapte o logre tener un nivel de ingreso gracias a esto que va a llegar? Viene el hidrógeno verde. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es el hidrógeno en Chile y por eso la educación es un tema en agenda tan vital para nuestro estado actual y que ha quedado tan de lado. Pretenden eliminar filosofía y un montón de quizás materias que son sumamente vitales para el desarrollo de un individuo en nuestra sociedad, cosa que a mí no me cuadra en lo absoluto. Un ser humano, una persona que no tiene educación, lamentablemente, por toda el alma emprendedora que tenga, con toda la energía que tenga para poder quebrar todas las barreras y todos los obstáculos que pueda tener y lograr surgir y salir de su zona actual, ya sea en una situación de pobreza, por ejemplo,
jamás va a poder hacerlo si no tiene los medios básicos para realizarlo, como por ejemplo una base educativa fuerte, digamos, estable, pareja, equilibrada. Entonces, la verdad es que, Rodrigo, me hiciste pensar mucho, reafirmaste muchos de los pensamientos que yo tenía referente a lo que está sucediendo, y yo creo que es fundamental que en materia de Estado se actualice este tipo de cosas. Tú tienes toda la razón con lo que dices con respecto a que nuestro Estado está muy, muy pegado a la antigua, y esto no puede ser así. Y que esto parte por nuestra idea, nuestras verdades más profundas, nuestra ideología, creer que no somos ideológicos. El hombre es esencialmente una persona de ideas. La matemática ideológica, la ciencia ideológica, todo es ideológico. Entonces tú ves que cada uno, si el poder lo tuvieran los abogados por mucho tiempo, todos pensamos de manera legal. Y lo importante es lo legal. Si todo, te fijáis, el contrato social, todo eso, si el poder de repente lo tienen los tecnócratas, economistas, aquí todo es equilibrio, función, objetivo, son ideologías. El neoliberalismo es una ideología, el marxismo es otra ideología. Si en el fondo el marxismo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Marx? Miró esto que era la lógica de la guerra y vio cómo en la economía también había una guerra entre los dueños y los trabajadores. Y dijo, esto es una guerra y un reduccionismo, y todo se reduce a eso. Y los chilenos, que somos buenos para la guerra, ya lo hemos dicho tantas veces, nos creemos al tiro esas cuestiones de que y vamos a la batalla, si lo primero que se nos ocurre es irnos y nos agarramos a puñete. Hasta uno lo hace. En los 80 nosotros, mi hijo se enojan, pero yo le decía, nosotros arreglábamos estas cuestiones en la calle y a combo, y así. Lo único que se me ocurre decirte, sí, es que de repente veo algo ético o moralista en lo tuyo, en el sentido de que cada generación debemos saber cuál es nuestro lugar histórico. Por eso estos son emprendedores y está construido para los millennials. Con la señora Juanita, yo creo que lo que tenemos que tratar es que la señora Juanita tenga una buena vejez, que disfrute, que pueda descansar, que pueda, otro tipo de cosas. La señora Juanita no va a entender nada de la era digital, ¿te fijas? Yo no, y no es necesario que lo haga. No es necesario. Aquí léete el libro de Capó. A eso quería llegar, Rodrigo. A eso quería llegar. A mí me parece fantástico y es necesario, tal como dices tú, que uno sepa el lugar que ocupa en la historia social. Pero no podemos olvidar, no podemos ser egoístas, y es lo que sucede hoy en día a nivel de Estado con los ciudadanos y con las personas que lamentablemente, por un tema histórico, edad, etcétera, queda atrás. Ese es el punto, que nosotros vamos avanzando, y los que podemos, ¿cierto? Los que tenemos la capacidad de subirnos a este bus y continuar el viaje, el descueve. Pero ¿qué sucede con esa persona que se queda abajo del bus? Y eso es lo que Yaritza, lamentablemente hoy en día lo que te quiero decir, tú serías re buena alumna de la Academia La Cuarta Ruta, porque mira, lo que te quiero decir es que esa propia idea, como la planteáis tú, como la estructuráis tú, ya es ideológica. La idea del progreso absoluto es ilustrado. La idea de que todos queremos progresar es ilustrado. Y de repente ustedes mismos, los millennials, se contradicen tanto, porque de repente quieren salvar el mundo, pero son incapaces de ir a ver a la abuelita el fin de semana, o son incapaces de dedicarle... Yo me río con mis amigos porque soy el mayor defensor de los millennials, pero al mismo tiempo de repente no los puedo defender tanto porque no me ayudan tanto para que los defienda. Pero de alguna manera lo que te quiero decir es que los millennials de repente dicen, no, yo no quiero trabajar, porque nos vieron a nosotros que vivíamos para trabajar, y ellos quieren invertir la cuestión. El giro copernicano ya lo vamos a ver en la creatividad, hasta un principio de creatividad, el invertir las cosas, y dicen, no, yo quiero, que me parece muy lógico, creo que ustedes tienen la razón, y no nosotros, quiero trabajar para vivir, o sea, trabajo para poder vivir. Bueno, el punto que tú tienes que ver es que mucho de esta ética militar, de esfuerzo medieval, esta ética del trabajo kantiana eterna, y que nosotros hemos vivido para trabajar, y yo de alguna manera hace harto tiempo que he ido combinando mi vida entre los emprendedores. Por ahí me preguntaron si cuando hablaba de mi empresa hablaba de la Cuarta Ruta. No, la Cuarta Ruta es una fundación, es mi parte
filantrópica intelectual, una fundación especial, porque lo que donamos es conocimiento y todos los que participan donan 8 horas al mes como para ayudar y con sus experiencias de vida, pero una plataforma autocolaborativa de conocimiento y de interpretaciones basada en una cultura emprendedora. Pero mi emprendimiento propiamente, yo no vivo de la cuarta ruta, es la construcción, el sector inmobiliario, otro. Cuando hablo de la parte esta técnica del contrato, estoy pensando en realidad en mi fase utilitaria, en el trabajar para vivir, digamos. Yo vivo de un rubro concreto hace 30 años. O sea, yo no soy un profesor, soy un intelectual que ha ido estudiando, de viejo estudié filosofía, soy ingeniero primero, tengo un MBA, primero me capacité en el rubro concreto de mi trabajo y después en el de la humanidad, y estoy conectando estos dos mundos, el mundo, y ese es mi trabajo intelectual, que es el ideológico. Entonces, hay un trabajo filantrópico, uno intelectual, y el otro que es mi trabajo para mantenerme vivo y poder, tengo 5 hijos, así que cuesta caro, y yo sé lo que significa mantenerse vivo sin la ayuda de ni del Estado, ni de ninguna gran empresa, al contrario, digamos, y eso cuesta, y es muy difícil. Yo quebré el 2005, o sea, yo sé en carne propia, he marcado tierra, yo sé lo que significa mantenerse libre, independencia del Estado, y lo difícil que es. Y por lo mismo que sé que es difícil, es porque creo que debiéramos dedicarle más tiempo a pensar esto y a buscar mejores soluciones, digamos, porque a mí no me cuentan cuentos. O sea, a mí no me cuentan este tema del DICOM, porque yo he estado en DICOM cuando quebré, no me cuentan este tema de cómo tratan las grandes empresas a los chicos, porque hemos sido víctimas de bancos, de un montón de cosas. O sea, no me vienen a decir cómo es el país. Y por eso me interesa, pero nuestra suerte no es tan distinta del emprendedor de la plaza y de un montón de personas. Y hay islas protegidas de contrato antiguo, entre ellos el Estado y muchos lugares, que a mi modo de ver estamos compitiendo en desventaja. Y para mí, lo sigo diciendo, y es parte de lo que defiende la cuarta ruta, los emprendedores, que 1.800.000 personas de trabajadores por cuenta propia independientes son los héroes de este país, y los millennials quieren ser más emprendedores y va a profundizarse eso. Yo no tengo ni una duda que este país va camino a ser más emprendedor, y la contradicción vital es que a la ideología que tenemos en la cabeza hacemos las leyes contrarias. Las contrarias a las que necesitamos para ser más emprendedores. Entonces, de alguna manera, esto es lo que tenemos que pensar, si estamos bien o estamos mal. Te agradezco tu pregunta, Yaritza, y la valoración. Tenemos, ¿alguien va a ir coordinando las preguntas? Porque hay algunas en el chat que no sé si las podí. Jorge, te pido el favor de irlas viendo, y les pido básicamente que vayan cediendo la palabra al que viene, porque yo estoy medio... Mira, yo mientras reviso el chat, le voy a dejar la palabra a U1LME, no sé quién es. Ese es Luis Morales, es un hombre de la Academia de la Cuarta Ruta, un hombre de la casa, ingeniero de la Universidad de Chile, emprendedor y muchas cosas más. Dale, Luis. Hola, gracias. Ese que aparece ahí es mi código, tengo todo codificado, entonces es más fácil para los computadores, para el Explorer. Esa es la razón de por qué aparece así. Oye, Rodrigo, yo quería hacer una reflexión, un alcance, una de las cosas que dijiste, y que lo he escuchado más de una vez, y es parte a lo mejor de estas ideologías que nos frenan, o de estas ideas que nos frenan. Tiene que ver con el emprendedor que tiene discapacidades. Tú mencionaste ahí que ellos reciben alguna especie de subsidio, o no se me viene la palabra a la mente, del Estado. Se llama pensión de invalidez. Pensión de invalidez. Entonces, si ellos trabajan, pierden esta pensión. Claro. Pero resulta que hay que traer a colación. No si trabajan, si se contratan. Si se contratan, ok. Ellos trabajan, pues. Sí, está bien. Vale la precisión. Pero yo traería a colación un concepto que es el costo-oportunidad. Porque a lo mejor, si se contratan, reciben 500 versus esta pensión de 100 más un emprendimiento de otros 100, les da menos que la otra alternativa. Entonces, yo traería a colación ese concepto que
que no solo es válido para ella, sino que para muchas otras situaciones donde hay mucha gente que quizás no lo tiene claro, que este corte de oportunidad no es otra cosa que perder algo para ganar más, ¿no es cierto? Y puede ser que estemos débiles en eso. Bueno, A eso me quería lo que referir. pasa es que yo creo que, claro, lo tuyo complementa y es obvio que es la manera práctica en que cualquier persona va a razonar, a alguno incluso puede que no se le ocurra. Lo que estamos diciendo nosotros es lo siguiente: la idea de prohibir el trabajo, que es lo fundamental ahí, de prohibirle a las personas que trabajen porque le estás pasando plata, cuando esa plata no alcanza para vivir, es en sí ilógica. O sea, si yo te paso 500 lucas y con eso tú vivís, te puedo prohibir que trabajes porque vive a ese estándar. Pero si te paso 100 lucas con lo que no vive nadie, y yo sé que estás obligado a trabajar, y más encima te prohíbo trabajar, eso suena como una contradicción aquí y en la quebrada del Ají. Ahora, que haya personas que, seguro que hay personas que de alguna manera, si los sueldos son grandes, mira, estos emprendedores que estamos hablando, ¿cuánto crees tú, Luis, que es el promedio de sueldo de los emprendedores de 1.900.000, el promedio declarado, porque hay mucho negro, pero el promedio declarado, ¿cuánto crees que tú? Échale, más o menos, dame un número. No creo que más de 400, pues, si el promedio Por ahí. nacional anda por ahí. Por ahí, ¿ah? No creo que sea más. 400. O sea, 100 lucas es plata, es plata. Entonces, ¿por qué, si esto debiera ser conceptualizado ideológico, debiera ser conceptualizado como yo te puedo aportar no las 400 lucas que a lo mejor necesitáis para vivir, sino 100, pero un apoyo porque tú quedaste lisiado y te va a costar más encontrar pega, pero no es a cambio de la pega. ¿Por qué tenemos que hacerlo elegir a la pega? Suena como ilógico. Sí, pero suena como absurdo. No es que esté en desacuerdo con lo que tú piensas. Yo estoy de acuerdo en que ese debería ser un aporte basal, digamos. Basal, eso. Pero no me puedo quedar reclamándole al Estado mientras no resuelve el problema, porque a lo mejor no lo resuelve nunca. A lo mejor nunca vamos a tener la mayoría para que esa ley que nosotros estamos de acuerdo sea realidad. De hecho, lo hay escuchado, no lo he escuchado, no lo reclaman. Si los gallos hacen lo que hace todo Chile nomás, va y trabaja negro nomás. Y después el economista se enoja porque la economía es informal. Y si tus propias leyes están obligando a mucha gente que sea informal, entonces vamos, analicemos las cosas los incentivos marcan a la gente en qué dirección. Nosotros estamos canalizando un poco el tema, diciendo dentro de los ruteros, de los emprendedores, hay muchos lisiados y no crean que ustedes que es porque no le dan pega, sino porque no quieren perder su pensión. Ese es como el argumento de fondo, digamos, y es una cosa que se ve relativamente fácil de corregir, pero muchas de estas cosas fáciles de corregir cuando entran a la política ya se demoran a veces décadas. Entonces, eso es. Jorge, ¿tienes alguien más ahí preparado de...? Sí, Jorge Mencina quería hablar también. Hola, buenas noches a todos. Gracias, don Jorge. Rodrigo, quiero felicitarlo porque usted ha dicho muchas cosas que para mí me encanta estas charlas porque son muy entretenidas. Ya, partí por la base, yo creo que el Estado jamás les va a dar la oportunidad a los mini empresarios ni a la gente corriente como yo. Jamás les va a dar esa oportunidad, porque el Estado se supone que el Estado se hizo para la gente, para apoyar a la gente. Y eso es lo que el Estado no está haciendo, todo lo contrario, porque el Estado no le conviene hacer que la gente surja hacia arriba. ¿Por qué? Porque ellos pierden y van a perder mucho. De hecho, si usted se ha dado cuenta de todas las protestas que ha habido hoy en día, es por lo mismo porque el Estado le conviene más apoyar a los grandes empresarios, no a los chicos, porque a ellos no les convienen las empresas chicas. Y se ha visto muchas veces y se ha comentado muchas veces en el Senado. Yo lo he visto muchas peleas por eso mismo. Y el Estado jamás va a apoyar a los mini empresarios, esa es la opinión mía. Y lo que yo he escuchado en varios lados. Yo trabajo
yo vivo para trabajar. Ya el Estado no me ha regalado nada, ni un peso, ni siquiera, según el Piñera, el Estado ha dado mucho dinero para la gente y eso es totalmente falso. He gastado mis recursos yo para poder sobrevivir. El Estado no me ha dado ni uno, ni siquiera para postular una casa. Con eso te lo digo todo. ¿Cachai? Porque yo he luchado por... Estoy muy consciente y por eso nosotros decimos que esos son los héroes que tenemos que mostrar. Los que no piden nada, los que de repente los cabros porque saben hablar mejor que sus papás, porque hablan de corrido, porque saben leer. Su papá es un feriante de cualquier lugar que se levanta a las 4 de la mañana, que va a comprar al mercado, que está a la feria antes de las 8, que trabaja hasta las 6, que ha educado a todos sus hijos sin pedir plata. Para mí, éticamente, yo no soy un moralista, pero creo que éticamente yo privilegiaría, si fuera yo, todos esos valores que encuentro en ese emprendedor que de repente vestirse más bonito o hablar más de corrido, digamos. No sé, a lo mejor estoy muy equivocado y soy muy enchapado a la antigua, pero para mí sigue siendo el viejo al choro y el cabro, bueno, ellos usan palabras, el Barça, por decirte algo, y ahora le tiro un par de palos a los millennials para que no se crean tan actores, pero en lo que tú estás ahí hablando, Jorge, está la esencia de lo que estamos hablando. No eres único, somos muchos, somos 1.800.000, o sea, somos la mitad de los votos para elegir un presidente en Chile y estamos a la defensiva. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos preocupado de llevar esta discusión a donde hay que llevarla, a la parte histórica, a la filosofía, a la parte política, a las otras partes, porque estamos muy preocupados de eso que haces tú y que hago yo todos los días, de poder ganarnos el pan, digamos. Pero esta filosofía es para personas como tú, ¿te fijas yo, no? Pero también para que entendamos que eso es un modo de ser del ser humano, lo que tú eres, lo que soy yo, lo que somos los emprendedores, que no queremos, y no estamos diciendo que no va a haber otros modos de ser, lo que queremos decir, este es un modo de ser hoy importante en Chile, es un 20% de la fuerza laboral y damos el 70% de la pega. Es que no, y ni siquiera estamos quemando catedrales y metros, estamos tratando de producir y nosotros tenemos algo que decir. ¿Y cuántos emprendedores van a salir a hacer la nueva constitución o cuántos hay en el Congreso contados con los dedos en la mano? ¿Ah? Entonces nos están haciendo las leyes y tenemos que nosotros en algún minuto tomar el control de nuestro propio destino porque podemos hacer lo demás. ¿Ah? Y no, podemos manejar este país sin duda. Es más, una cosa bien clara que yo me he dado cuenta hoy en día, porque todos queremos que cambie todo esto, queremos sacar a los mismos políticos de siempre, pero lamentablemente, como usted lo dijo, los van a poner trabas, y siempre los van a poner trabas, porque no quieren ese cambio, porque ellos saben que si hay un cambio van a perder, y bastante. Por eso yo le digo... Jorge, en lo que tú te contradices, permíteme ser un poco crítico, porque la filosofía es crítica. Los emprendedores hemos cambiado el mundo, hemos hecho desarrollar ese país por 4. ¿Tú creéis que nos van a ganar estos políticos? Te lo doy por escrito, no nos van a ganar. Es cosa de tiempo y nosotros lo vamos a hacer mejor. No tengas ni una duda. O sea, no actúes como que ellos nos van a cambiar. Nosotros moldeamos el mundo, nos han dejado y nos han tirado a que nosotros resolvamos nuestros problemas y somos quizás como ese mismo pueblo araucano cuando llegó, que tuvo que inventar nuevas cosas, pero llegó a su objetivo. Fue el único pueblo aborigen de la historia que nunca fue dominado por un pueblo civilizado. El único caso histórico, y Lautaro, que es un genio militar, debiera estar en la plaza que hoy día le llaman de la dignidad, me da lo mismo el nombre, debiera llamarse la plaza del genio Lautaro para mí. Entonces, para conectar nuestra historia desde que empezó. La historia de Chile empieza en 1540. ¿Ah? Y ese es lo largo que tenemos y ojalá que pudiéramos conectarla hasta más atrás para saber lo último, ¿Mm? Lo último, le quiero dar las gracias a usted porque usted da una charla que da gusto de escucharlo y no me gustaría que se acabara esta charla porque es entretenida, me encantó. Esto es lo último que le puedo decir. Le doy muchas gracias a usted. Jorge, gracias. Bueno, con tu tocayo, Jorge Pasador, estamos en eso y esto era un ejercicio para ver si es que esto tenía sentido continuarlo después o no, digamos, pero estamos pensando, bueno, queda la última charla, pero para nosotros es fundamental
que ustedes que les interesa la política y a nosotros que nos interesan las ideas del emprendimiento, yo creo que estamos en un camino que a todas luces debiera continuarse de la manera en que estamos pensándolo. Y gracias por tus palabras, porque de eso nos pagamos nosotros en la fundación. Y gracias a usted. Esas gracias son muy bien recibidas. ¿Listo? ¿Quién más nos queda, Jorge? A ver, hay alguien, en el chat no hay nadie, pero ¿hay alguien más que quiera preguntar algo a Rodrigo o hacer algún comentario? Rodrigo Díaz Muñoz tiene ¿Ya? la mano levantada. Rodrigo Díaz, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Hola, Jorge, muy bien, buenas noches. Hola a todos, buenas noches, feliz año, felicidades. Hola, tocayo. Sí, mira, Rodrigo, gusto de escucharte, estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas. De hecho, yo tengo una visión distinta, ya, pero no en la génesis, sino que o la parte de conceptualización, sino que más que nada la praxis. Tengo la suerte de trabajar en el área de emprendimiento. He trabajado en el área docente, académica. Me hice cargo de un área de MIPE en una institución de educación superior durante más de un año y ahora estoy trabajando en una asociación gremial. ¿Ya? Y yo veo que ¿En cuál asociación gremial? ASEXMA, el alero de Don Roberto ASEXMA, Fantuzzi. ya. Correcto. Y claro, yo tengo un cargo ahí de directivo y operacional, en el cual me toca enfrentarme a la realidad que tú mencionas durante, no sé, 3/4 partes de mi día laboral. Mi contraparte muchas veces es el Estado, no el gobierno, es el Estado, ¿ya? Pero lo que el Estado, y es la pregunta que yo le hacía, el Estado está bajo el patrocinio de un gobierno que va cambiando durante 4 años y las políticas de apoyo, sobre todo al emprendimiento, van cambiando cada cierto tiempo. Estas políticas son las que yo considero que son absolutamente ineficientes. Los programas que se desarrollan son absolutamente ineficientes. Me explico, la Corfo tiene varias líneas de trabajo, las cuales las más conocidas son, por ejemplo, Capital Semilla, Capital Abeja, líneas de financiamiento a la capacitación o al desarrollo de nuevas ideas. Pero aquí es donde no sabemos reconocer. Yo he escuchado mucha crítica de que el Estado no apoya el emprendimiento. Pero aquí no hemos hablado de qué es el emprendimiento, o no quedó claro, porque tú hablas de aportar valor. Pero yo he escuchado y me he topado en muchos casos de personas que dicen, oye, yo busqué financiamiento para mi emprendimiento y yo quería poner un mini market en mi casa, porque me quedé sin pega, por lo que sea, y nadie me apoyó. Hay emprendimientos que aportan valor agregado, hay emprendimientos que aportan tecnología, hay emprendimientos que reducen costos, hay emprendimientos en el área logística, emprendimientos sociales, emprendimientos tecnológicos, y muchas veces confundimos el generar una nueva acción como emprendimiento y creemos que porque no me apoya o porque no me apoyan a mí, no hay apoyo al emprendimiento. Las políticas están mal diseñadas. Yo, por ejemplo, me tocó patrocinar, cuando trabajaba en la MIPE, en INACAP, me tocó patrocinar a varias empresas que postularon a Capital Semilla en la Corfo, en los momentos en que Corfo todavía tenía esas líneas bastante activas. Y las comisiones que estudian y la forma de levantar los proyectos es una forma absolutamente arcaica. O sea, no solamente porque todavía se presentaban en papel o en su contraparte digital, el emprendedor o el que buscaba tenía que explicar con sus palabras, y muchas veces la terminología no entendían el concepto del Valle de la Muerte, y por lo tanto ese emprendimiento que puede haber sido un gran aporte, las personas que valoran o validan o evalúan esto, obviamente no lo van a entender de la misma manera, y ese emprendedor o ese emprendimiento perdió financiamiento, perdió alas, y eso es por culpa de los programas del gobierno. ¿Ya? Y obviamente, si los gobiernos duran 4 o 5 años, bueno, en este caso 4, y los programas los van cambiando según apunta el viento, no vamos a llegar a ninguna parte porque no hay ninguna política definida. Otra cosa, hay programas que son absolutamente buenos, por ejemplo, y no se dan a conocer. Cuando Chile firma el tratado de la OCDE,
aparecen las leyes de apoyo a la investigación y desarrollo. Y hasta el momento Chile está utilizando menos de un 60%, estamos hablando que recién ha pasado el 50%, de los fondos disponibles para investigación y desarrollo de las empresas. Pero ¿quiénes adjudican estos capitales que están disponibles para todas las empresas? Las grandes y medianas empresas, porque son las que tienen acceso a un área de desarrollo, a un área de innovación, a un área de diseño que las otras empresas no tienen. Por lo tanto, las que están aportando valor o las que están aportando tecnología, en su gran mayoría todavía son las grandes empresas, y tenemos que luchar contra eso. ¿Ya? Como Sexma estamos patrocinando, por ejemplo, es un caso de éxito, tenemos varios, pero voy a hablar de un caso de éxito de un chico que salió de la Universidad de Chile, que estudió ingeniería y que desarrolló una batería de litio. O sea, desarrolló una batería de litio, pero le conseguimos financiamiento del Estado porque para el Estado, tecnología, innovación, tecnología verde, es parte de lo que viene, y por lo tanto a él le dieron los financiamientos así, muy rápido. No así a otras personas que tienen emprendimientos que son más difíciles de entender porque son todavía mirados con una visión muy 60-70, incluso 80 Sí, todavía. claro. Bueno, ese era mi Yo gran estoy de aporte. acuerdo, Rodrigo, con todo el tema, y parte de lo que nosotros necesitamos ir complementándonos con esas visiones prácticas. Yo no conozco, salvo que he estado una vez en la casa de su hija, porque conocía a la hija de don Roberto conversando, porque lo admiro mucho, su trabajo, y un poco, él es cuarta ruta sin saberlo, y esto está hecho para gente como don Roberto Fantuzzi pasar un también. Pero dato? lo que te quería decir, en general, es que mucho de lo que tú estás diciendo, estamos, como tú dices, en lo ideológico no estamos muy distintos, pero mucho de lo que tú estás diciendo en general cae también en la primera categoría de entendimiento inicial, y porque también el Estado ha ido mutando mucho. Los que no tenemos la lógica, porque nosotros tenemos grupos de emprendedores que de repente juntáis hoteleros de Valparaíso y dos saben sacar la plata del Estado, que siempre le pagan a alguien que es un profesional que se la saca, y cinco no saben. Pero la parte ideológica es si el Estado debe entenderse paternalistamente o debe entenderse como el socio de los emprendedores de Chile, como el Venture Capital, que nos ayuda, que vamos juntos y que también compartimos. El contrato del Estado es un contrato antiguo. Si fuera un contrato emprendedor con los emprendedores, que es lo que hacen, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, que es una de las más importantes de Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a emprender a sus alumnos, pero después la universidad se queda con un 5% de la empresa. Y en general, ya te voy a dar la palabra, déjame. Entonces, es la ideología con la que se trata eso, es una ideología antigua. Mira, don Chuma en Chincolco, un agricultor que tuvo polio cuando joven, que el contador lo ha estafado 4 veces, ha tenido que pagar más de 2 millones de pesos en distintos tipos de multa por no declarar una factura. Un viejito que él dice, mira, era duro cuando yo era joven, tenemos todos los videos y las grabaciones de él para que lo vean en persona. Él decía, mira, a mí me dan premio, ¿y qué me regalan? Un libro de cocina, y un libro de cocina más encima con cosas que no hay acá en Chincolco, porque todas esas cosas están en el sur, de abajo. Entonces, la falta de conexión, querer enseñarle contabilidad, si en el fondo esto es como lo que dijo Parisi cuando hizo, ¿para qué se preocupan del food si no van a pagar impuestos? El tema es, ¿para qué nos preocupamos de la contabilidad si la contabilidad no debiera ser exigible a ninguna empresa chica? Si el Estado ya tiene todos los elementos, tiene lo que uno vende, tiene lo que uno paga, y si uno corrige un poco la manera de pagar las remuneraciones, tenemos propuestas en la cuarta ruta de eso. Las personas debieran estar preocupadas de crear valor, y el Estado debiera ser el socio en esa creación de valor, y no un paternalista que anda regalando plata como si fuera el viejo pascuero. Si no necesitamos viejo pascuero, necesitamos socios. La mayoría de las personas que surgen porque encuentran el socio adecuado, y el Estado tiene que ser el socio de las personas que quieren emprender en Chile en una mayor manera, y no debiera
creérselas que se las sabe tanto, porque hace no sé cuántos test, enrea la cosa, es re complicado participar, juzgan con ciertos criterios, ha mejorado mucho, ¿ah? No estoy diciendo, lo que había hace 20 años y lo que hay hoy es nada que ver, pero no hay todavía ni un atisbo de cambio ideológico en la propia Corfo, que es la que está más cercana a los emprendedores. Sigue considerándose como un regalo, y para los regalos dejemos a los señores feudales. ¿Ah? Para emprender, cambiemos la mentalidad. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Jorge, te voy a pedir, Rodrigo, perdón, te voy a pedir te voy a pedir que después podemos mantener línea directa, pídele a Jorge mi teléfono y todo, para ir conversando más de estos temas, porque cada uno, como tú te das cuenta, se puede hacer una charla completa de cada uno de estos temas, y es lo que tratamos de hacer en la fundación, digamos, pero para ir, no sé si hay más personas. Jorge, tú diriges las preguntas que vienen. Sí, déjame revisar. En todo caso, Rodrigo se quedó con una observación pendiente que me gustaría escucharla y de ahí seguir con... Ya. La última cosa, el emprendimiento o el apoyo al emprendimiento por parte del Estado todavía tiene, como tú lo mencionaste, una visión muy arcaica, muy antigua, muy paternal, muy concepto, todavía desenfocada. Entendemos el apoyo al emprendimiento como enseñar contabilidad, enseñar técnicas de mercado, y que están ahora enseñando marketing digital, redes sociales, pero resulta que lo más importante que hemos detectado, y esto te lo digo a pesar de que no he hecho un análisis cuantitativo que se pueda validar como parte de un método científico, lo que sí, la experiencia me ha indicado que los emprendimientos que se desarrollan mejor son aquellos que han sido correctamente incubados, no solamente enseñándoles o capacitándolos o apoyándolos en su formación, sino que además entregando la capacidad de poder vender o poder entregar sus productos al mercado. Me explico. En Asexma trabajamos con pequeñas y medianas empresas, y lo que estamos haciendo como director del área de innovación y emprendimiento y también de incubación, estoy tomando pequeños emprendedores que tienen una ruta por seguir, un modelo que se está desarrollando, pero los estoy asociando con empresas que le compran sus servicios, les compran sus productos, o sea, hay una relación directa. No lo saco al mercado, arréglatelas como puedas a vender el producto con el marketing que yo te enseñé a hacer. Te enseño a negociar, te enseño a producir, te enseño cómo trabajar tus costos, pero también aquí cuando tú ya te Rodrigo, sabes, ¿te puedo hacer una interrupción y una pregunta? Sí. ¿Tú ¿sí? creís que eso hubiera sido posible hace 15 años o hace 10 años, lo que tú estás haciendo? Lamentablemente no, por dos razones. La primera, porque no teníamos la visión, todavía teníamos una visión chilena geocéntrica, que nosotros éramos el centro del universo tratando de competir con el resto del universo. Y la segunda, porque los empresarios o emprendedores chilenos todavía, y te digo que me cuesta mucho, aplicar el modelo de la industria 4.0, el modelo de la digitalización, el modelo de la separación de acciones y el trabajo conjunto. Aquí, por ejemplo, yo no tengo ningún caso, bueno, el caso del chico de las baterías sí, pero este chico tiene su modelo, pero necesita de empresas de manufactura que le fabriquen algunas piezas, y ya no son proveedores, sino que son partners, en donde todos ganan. Claro. Y ese modelo o esa mentalidad no es actual. Rodrigo, la pregunta mía iba a que eso es lo que estamos dando nosotros como interpretación histórica. Esto empezó en el 84, lo que entendíamos hace 20 años era algo, y vamos entendiendo más arriba, y tenemos que ir desafiando con mentalidad crítica y analizando esto para ir ganando escalas para poder crear los genios que necesitamos. Hoy día lo están los cabros de Notco, están los cabros de Plátano, un montón de personas que están haciendo incluso emprendimientos excepcionales, que siempre van a ser una minoría, pero transformar a Chile en un país de cultura emprendedora pasa por una batalla en todos los lados, y es ideológica en buena lid. Es un tipo y una manera, y son herramientas para enfrentarse al mundo, y son ojos, como lo que
como lo que dijo anteriormente Jorge, que por eso nosotros estamos en esto. No estamos con receta, porque las recetas cambian. Acuérdate que siempre la receta de hoy, en la práctica se le encuentran las pifias y es parte del método de progreso, hay que entenderlo así. No es que uno se ría porque algo era tan ridículo para atrás, no. Eso son, y vamos descubriéndolo, pero hay que sacar del trono, iba a decir destronizar, no sé si esa palabra existe, pero sacar del trono a los burócratas que creen que saben todo lo que están haciendo, porque yo creo que no saben, porque no hacen hacer un montón de test y llegan para arriba, pasan de este paso, el otro, y la hacen creer a la gente que porque fue seleccionado por Corfo su empresa va a ser exitoso, y después el 90% falla, lo que decías tú, el túnel de la muerte. Túnel de la muerte, oye, si es el túnel de la muerte, y si ese túnel de la muerte está dando un montón de trabajo en el camino y está haciéndonos aprender, quiere decir que cambiémosle el nombre, no el túnel de la muerte, el túnel del aprendizaje para una cultura emprendedora, y es parte del proceso. Aquí todos dicen, no, los emprendedores se mueren como mosca y todo, y lo hacemos pagar todos los costos, pero el beneficio social de lo que nosotros estamos haciendo, si le metieran rentabilidad social, las técnicas existen, de ese tema nos daríamos cuenta que hoy día saldría mucho más rentable recuperar todo nuestro aparato productivo para devolver el trabajo que andar regalando plata y subsidios, o sea, volver y creer y apostar en las pymes. Disculpa, Rodrigo, no te voy a poder seguir en la conversación, después vamos a seguir, me gustaría tener línea directa. No sé cuánta, yo creo que ya estamos medio en la hora, Jorge, es que sí. Nos da probablemente para la última pregunta si existe o si no. Sí, ha sido muy grato la reflexión. Sí, me gustaría saber si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario ya para cerrar la charla de hoy. Ya, hola, chiquillos, ¿cómo están? Ahí está, Mauro. He levantado la mano, pero parece que no. Buenas noches. Es que ¿Cómo están, chiquillos? Oye, la verdad que es un agrado escucharlo porque estas cosas no se escuchan muchas veces, chiquillos. Les doy las gracias igual porque creo que estamos todos conscientes de lo que ha hablado el profe ahí, profe Rodrigo, pero también hay preguntas, hay cosas que estamos, con lo mejor quizás más adelante vamos a arreglar y vamos a dejar a nuestros hijos con algo más y nos vamos a ir, ¿cierto?, a la tumba con alguna enseñanza más o dándole una enseñanza más a ellos. Yo creo que a las personas que le dan esos capitales semillas, como estaba hablando el amigo ahí, porque yo lo he vivido y yo lo he visto muy de cerca porque toda mi vida ha sido independiente. Entonces, lo he visto y lo he vivido de cerca. Es que te pasan la plata pero te dejan solo. Es algo muy importante. Por eso usted dice el túnel de la muerte, y por eso muchos caen, o quizás el 90% no llega a la gloria y solo el 5% o el 1% puede llegar a la gloria. Porque resulta que ya te prestan plata o te compran maquinaria, pero no te enseñan a nada. No te hacen clases, no te enseñan cómo surgir, no te enseñan nada. O sea, te prestan la plata como para que te muráis. Y por eso no sirve esto. Por eso todos los capitales semillas pide a la gente plata, compra maquinaria y al mes la está vendiendo para hacer las lucas. Y lo toma, y para mí eso igual es una estafa. O sea, están estafando al gobierno y el gobierno se deja estafar. Sin duda. ¿Me entiendes, no? Entonces, y no lo veo una. O sea, yo creo que del 100% que ellos le dan plata, yo creo que el 90% al mes venden todo lo que compraron. Porque lo he visto. Es una categoría, Mauro, distinta. Si en Chile, que no se da preso a nadie, salvo el que robe un candy o un chocolate, las leyes se cumplieran, eso lo viene reclamando Portales de 1835, hay escritos de que la ley sirva para lo que tiene que hacer. Entonces, pero ahí ya estamos mezclando una categoría, porque el hecho de ayudar y entregar la máquina y el hecho que haya estafadores en nuestra sociedad es parte de los reclamos que tiene la sociedad que quiere que se eliminen los abusos. Perdón que te diga, pero de repente la gente ni siquiera quiere estafar, pero no tiene, como dicen por ahí los que trabajamos en la calle, no tiene dedos para el piano. Entonces, claro, si ellos vinieran y hicieran un curso, o esa gente que está postulando le hicieran clase y le hicieran y vieran quién es capaz de poder surgir con ese dinero, yo creo que entrarían más recursos para personas que sí pueden lograr tener una muy buena empresa.
Sin duda. Y mira, nosotros a veces hemos puesto algo más radical que mi tocayo Rodrigo Díaz ahí se le va a caer el pelo, pero nosotros decimos, oye, ¿y por qué no asignan con tómbola los recursos? ¿Por qué no dejamos algo al azar? Porque eso lo hace menos discrecional, menos, y juntan la gente más o menos de ciertas áreas que necesitan, determinadas grandes áreas, generáis una tómbola. Y así funcionaban las cooperativas antes, la gente juntaba plata y después con una tómbola podían comprar un auto y se lo llevaba a una persona, y eran sistemas de autocolaboración en la que además sabemos que el azar tiene algo que ver y no nos creemos tan choros, y se elimina mucha corrupción. Yo creo que puede ser, a lo mejor no es tan bueno para otras cosas las tómbolas, pero la tómbola filosóficamente tiene el tema de que es imparcial, que no es gobernable, en el sentido de que no se puede generar corrupción a través de ello. O sea, si yo me compro un boleto de la lotería, no estoy enojado el día lunes porque no me la gané, y no digo, oye, aquí me conspiraron para que no me la ganara, o el de la polla gol. Entonces, un mecanismo que se valida por el hecho de que es imparcial y que de una manera, entonces tú generas grandes sectores macros, y estos creen que pueden encontrar hasta el secreto que va a revolucionar el mundo la próxima vez. ¿Y tú creís que el Estado hubiera apostado por Facebook, o hubiera apostado por Google, le hubiera dicho, cabros, no tienen mercado, no saben por dónde, no saben dónde están parados, y los pobres Zuckerberg y otros se hubieran ido deprimidos para la casa y no hubieran hecho nada, y el mundo sería distinto si hubieran nacido en Chile? En consecuencia, lo que te quiero decir es una manera un poco irónica de mirarlo, pero es, ahí la Gloria me dijo destronar. Tenemos que destronar ideologías y destronar verdades, ¿te fijas, no? Y ahí está la base de todo. Ha sido muy grato, Jorge. Nos queda la última de este ciclo de charlas difusivas de la filosofía Cuarta Ruta. Ya, Mauro. Gracias, aprendí mucho. Eso. Entonces, te agradezco la pregunta, Jorge. el comentario. Sí, bueno, lo que dice Mauro es muy cierto, porque yo años atrás, cuando dirigía la ONG, nosotros vimos ese problema en los campamentos. Desde las municipalidades para arriba, qué sé yo, te regalan máquinas de coser, te regalan lana para hacer telares o hilo para hacer telares, etcétera, pero ni siquiera te enseñan a usar la máquina. Entonces, menos te enseñan una contabilidad básica, o cómo iniciar tu emprendimiento, donde tú tienes que ir para dar inicio a actividades. O sea, te dejan a la quieta, o sea, pero no importa, ellos se dan las manos y te dicen, ok, ya cumplí, ya te regalé la máquina, ahora arréglatela solo. Ya, eso era unas palabras de cierre. Cacho, nuevamente yo quiero agradecer a Pedro Sariego, a Rodrigo Silva, y quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en esta charla. Si ustedes ya se han dado cuenta, el propósito de estas charlas, más que responder dudas con respecto a política o filosofía o historia, es generar una apertura de conciencia a nuestro partido. Hay que tener muy claro que en política no es solo un tema de redactar leyes, sino que también es un tema de jugar a anticiparse. Es un verdadero juego de ajedrez. Yo de verdad, con esta charla y las que van a continuar en el futuro, deseo que cada uno de ustedes como miembros de nuestra organización llegue un momento en que por sí solos detecten cuando alguien está tratando de pasar gato por liebre, que ya tengan el olfato ya desarrollado, la mente abierta. Les sugiero que, bueno, las charlas las voy a subir, bueno, ya están subidas en YouTube. Yo les voy a enviar los enlaces de todas las charlas para que las vayan revisando y vayan entrenando el cerebro y vayan complementando esto con lectura. Créanme una cosa, esta cuestión en el futuro, como organización política, nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a saber pensar, a saber debatir. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan de todas estas charlas que estamos haciendo, ya, para que en el futuro ustedes tengan las armas necesarias en la mente para poder enfrentarse a cualquier otra persona que obviamente ya lleva muchos años en el circo político, ¿ya? Yo sinceramente agradezco a cada uno de ustedes por estar presentes nuevamente
y ya quedan comprometidos para el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. ¿Ya? Nos vemos. Eso es. Jorge, espérate, Jorge, un segundo. Le Ya. digo a Solange, que se llama igual que mi hermana, tiene una pregunta que es de Tarapacá, además yo viví en Iquique, así que... déjale Ya, a preguntar. ver. Ya, la Solange la escuchamos y Nos vamos, sí, sí. y- Solange, ¿la buena de las Solange, dos? te estamos escuchando. No, parece que no está. Tiene el micrófono cerrado, Solange. Solange. Ahí Hola, sí. buenas noches. No, se me fue el dedito. Iba a mandar el mensaje de agradecimiento. Pero no, más que nada agradecer, pero no, se me fue la mano para arriba. Me quedó todo muy Eso. claro y muy, muy autodidacta y muy educativa esta charla. Me parecen fantásticas. Ojalá siguieran y nos siguieran educando, porque nos necesitamos mucho de eso. En el colegio no enseña nada de esto. Nada nos sirve de lo que nos enseñan en el colegio. Así que gracias por eso. Eso era, gracias. Ya, Solange, Gracias, Solange, por estar aquí qué bueno presente. escuchar desde Tarapacá. ¿Ah? Acá. Sí, aquí hay gente de todo Chile, Rodrigo, así que ya, Eso Eso es lo bueno, eso es lo bueno. sí. Eso es pluralismo, pues Jorge, como te hemos dicho. Valor primero la cuarta ruta. ¿Ah? Pluralismo de ubicaciones. Ya, Ya. nos vemos hasta el otro martes, muchachos. Ya, Un pues nos agrado. vemos. Muchísimas gracias. Saludos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Muchas chao. gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, entretenida la charla. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.